pudimos apreciar ahí unas cuantas aplicaciones con respecto al movimiento armónico simple. ¿Ya? Vamos ahora a comenzar nuestra clase compartiendo nuestra pizarrita y explicando en qué consiste este movimiento. Muy bien. A ver. Movimiento armónico simple. Viene a ser pues un movimiento oscilatorio. Ustedes ya conocen el movimiento pendular, que lo vieron en cuarto de secundaria. Es un ejemplo de movimiento armónico simple. Entonces es un movimiento en donde un cuerpo va de un lugar a otro. Tenemos acá, por ejemplo, este cuerpo. Va a la derecha, izquierda. Es un movimiento que sigue una armonía, ¿no? Se repite. Ese es el movimiento armónico simple. Ahora, ese tipo de movimiento va a tener, bueno, pues una posición de equilibrio, de la cual se le va a mover al cuerpo, y el cuerpo va a intentar, pues, regresar a su posición de equilibrio y luego ir más allá. Luego nuevamente regresa, pasa por la posición de equilibrio, va más allá, y de esa manera se genera el movimiento armónico simple. ¿Ya? Ahora, dentro de este movimiento hay una serie de parámetros que se cumplen, como el tiempo, cuánto se ha desplazado, todo eso vamos a aprender y vamos a ver cuál es el nombre. También tiene una ecuación en base a las razones trigonométricas seno, coseno. ¿Ya? Ahora, acá hay energía cinética, hay energía potencial elástica, hay aceleración, hay velocidad. Todo eso vamos a aprender el día de hoy a calcular. Vamos a ver, conceptos importantes. Tenemos acá un sistema masa-resorte, ¿ya? Que se encuentra justamente, en este caso se encuentra deformado, ¿ya? Inicialmente se encuentra en la posición B, que es la posición de equilibrio. En la posición B no pasa nada, el cuerpo no se mueve. Si yo quiero que este cuerpo se mueva, entonces tengo que trasladarlo, tengo que deformarlo, tengo que darle un estímulo, y ese estímulo va a ser comprimirlo hacia A o estirarlo hacia D. Lo que se está haciendo acá es estirarlo hacia D. Una vez que se estira hacia D, entonces veamos qué parámetros hay presentes aquí. A ver, yo lo puedo estirar desde B hacia D. Desde B hacia D. Más no, ¿correcto? Entonces, esa distancia que la estiro desde B hacia D se denomina amplitud, esa distancia. Y cuando yo suelto este cuerpo, el resorte va a recuperarse, pasa por la posición de equilibrio y luego se va a comprimir con toda esa energía potencial elástica que hay acumulada, se va a comprimir hasta llegar al punto a una distancia igual desde donde se soltó al punto de equilibrio. Y esa distancia, llamada amplitud, va a ser la misma hasta donde se va a lograr comprimir, ¿correcto? Y luego, como el piso es liso, esto va a seguir, va a regresar hacia D, regresa hacia A, infinitamente, así, se mantiene así, por los siglos de los siglos, amén. Amén, a no ser que haya una fuerza exterior que justamente lo detenga, ¿no? Muy bien, entonces muchachos, esto hace que esto tenga pues una ecuación, que la vamos a ver en un momento. Vamos a ver ahora algunos conceptos importantes. La oscilación simple es el movimiento que realiza el cuerpo en ir de una posición extrema hacia la otra. Por ejemplo, desde la D hacia la A. Eso es una oscilación simple, ¿correcto? Ahora, la oscilación doble o completa es la oscilación que justamente también se va a llamar ciclo. Un ciclo es cuando nosotros hacemos un movimiento hasta regresar a la posición original. Si soltamos en D, hace una oscilación simple hacia A, regresa hacia D, entonces regresamos al mismo punto de donde partimos y ya estaríamos haciendo una oscilación doble o completa, ¿correcto? Ese movimiento también se le llama ciclo. Ahora, esto se realiza en un intervalo de tiempo y ese intervalo de tiempo es periodo, ¿correcto? Entonces, el periodo es la duración de un ciclo completo. Entonces, el periodo vendría a ser el tiempo que dura una oscilación doble, ¿correcto? Si de acá hasta acá nos demoramos 2 segundos, en regresar también nos demoramos 2 segundos y el periodo sería 4 segundos, ¿correcto? A ver, un momentito.
Ah, ya. Oye, ok. Sí, mi micro está apagado. Ah, ya. La frecuencia. La frecuencia viene a ser la cantidad de oscilaciones que damos en una unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo viene a ser, pues, el segundo. ¿Ya? ¿Cómo determinamos la frecuencia? Dividimos el número de oscilaciones sobre el tiempo total. ¿Correcto? Esa formulita está más acá. Por acá está. ¿Ya? Muy bien. Acá estamos dando los conceptos. La frecuencia ya sabemos que es la inversa del periodo, ¿no? Frecuencia y periodo se llevan de manera inversa. Luego tenemos la elongación o deformación, ¿ya? Esto viene a ser, pues, la distancia desde el punto de equilibrio hasta un punto en el cual nosotros hemos deformado ese resorte, ¿no? Que está con la masa, ¿ya? Y esa elongación va a tener, pues, una ecuación determinada. Y la amplitud, la distancia de la posición de equilibrio a cualquiera de las posiciones extremas, ¿no? Posiciones de las cuales ya no se puede elongar más. Ahora, acá se cumple, pues, la ley de Hooke, que se da en los resortes, que la fuerza deformadora, la fuerza que va a deformar, viene a ser igual a la constante de elasticidad por justamente la elongación del resorte. ¿Correcto? Vamos a ver. A ver, fíjese en este movimiento armónico. Tenemos nosotros un movimiento cuyo periodo es t, y ese t viene a estar dado por el tiempo 1 más el tiempo 2, ¿no? El tiempo que se da la oscilación completa. Ahora, vamos a ver acá. ¿Cómo se calcula el periodo en un sistema masa-resorte? Este es un sistema masa-resorte. El periodo lo calculamos como 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad. De esa manera nosotros podemos calcular el periodo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la velocidad. La velocidad varía, ¿no? La velocidad varía. Ahora, yo les pregunto, a ver, vamos a regresar. La velocidad varía. Todavía no voy a preguntar. La velocidad es igual. ¿Cómo calculamos la velocidad? La velocidad viene a estar dada en función de la elongación. La elongación, como está en este gráfico, es esta deformación X, que puede ser compresión o estiramiento. Entonces, dependiendo cuánto lo estiro, yo puedo determinar la velocidad. Dependiendo en qué posición se encuentra la masa, nosotros tenemos una velocidad. La velocidad va variando dependiendo del valor de X. ¿A qué distancia está de la posición de equilibrio? Entonces, la velocidad viene a estar dada así, como 2pi sobre el periodo, por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos esa deformación al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, yo te pregunto, respóndeme al chat, por favor. ¿En qué punto A, B, C o D estaría dada la velocidad mínima? Acá tienes la fórmula de la velocidad. Acá está. Mira esta figura. ¿En qué punto A, B, C o D estaría dada la velocidad mínima? Respóndeme al chat, por favor. ¿En qué punto o puntos? De repente no es un solo punto, de repente son más puntos. A ver. Muy bien. Si analizamos la ecuación, jovencitos, la velocidad mínima va a depender de esta expresión. Como esta deformación está restando a la amplitud es constante, la amplitud no va a variar. Lo que va a variar es la deformación. Entonces, para que la velocidad sea mínima, esta deformación tiene que ser máxima. Y la máxima deformación es cuando se iguala a la amplitud. Y cuando se iguala a la amplitud, ¿correcto? Esto vale 0 y la velocidad sale 0. Entonces, esa velocidad mínima se obtiene cuando la deformación es igual a la amplitud. ¿Y dónde la deformación es igual a la amplitud? Justamente en los puntos A y D. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. En los puntos A y D. A ver, a Patasca. ¿Quién más? Solo Patasca contestó bien. Solo Patasca. Muy bien, entonces tenemos esa primera parte. Muy bien, tenemos esa primera parte, ¿ah? Listo. Y la velocidad máxima, jovencito, se da cuando X vale 0.
Y x vale 0 en el punto B. Ahí se da la velocidad máxima. Muy bien. A ver. Ya. Ahora, la aceleración. La aceleración va a depender justamente también de la deformación. Y la aceleración puede ser positiva o negativa. ¿Correcto? Va a depender hacia dónde es el movimiento. Es 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado por la deformación. ¿Correcto? De esa manera nosotros determinamos la aceleración en un sistema masa-resorte. ¿Ok? Muy bien. Ahora viene lo más importante, lo más interesante. En el movimiento armónico simple, jovencitos, nosotros podemos determinar la ecuación de ese movimiento. Y la ecuación está determinado, ¿ya? Está determinado por las funciones seno y coseno. Entonces, hay quienes utilizan el seno, hay quienes utilizan el coseno, al final al cabo sale lo mismo, ¿ya? Acá yo le voy a enseñar con coseno. En otro libro de repente encontrarás con el seno, es igualito. Simplemente yo de coseno lo puedo convertir a seno. ¿Cómo? Porque son razón y corrazón. A ver, te explico. Esta es la ecuación general del movimiento armónico simple. X es la posición, es igual a ya sabes que es amplitud, por el coseno de WT más delta. Acá otro le ponen phi. Entonces, nosotros utilizamos el delta, ¿ya? T viene a ser el tiempo, es la variable, porque es una ecuación en función del tiempo. W viene a ser la frecuencia angular, ¿ya? O velocidad angular, frecuencia angular. ¿Por qué velocidad angular? Porque este movimiento armónico, ¿correcto? Este movimiento armónico, si nosotros lo podemos asemejar a un movimiento circular. El movimiento armónico se asemeja a un movimiento circular, ¿correcto? Donde este es el centro, acá en el punto D, llega al punto B, así, punto A, y luego regresa. ¿Se dan cuenta? Es un movimiento circular porque es un movimiento repetitivo. Punto D, fíjense, punto B, punto A, regresa nuevamente. ¿Correcto? Un ratito. Muy bien. Entonces, por eso que justamente se utiliza acá el parámetro frecuencia angular, ¿ya? Que también se le llama velocidad angular, ¿ya? Eso también viene a ser, se llama velocidad angular, pero se le conoce acá como frecuencia angular. Ahora, delta. Esta delta viene a ser la fase inicial. Es un ángulo. Es el ángulo inicial que se encuentra desplazado. Si nosotros partimos desde el punto posición de equilibrio, entonces el delta vale 0. Pero si nosotros partimos desde una posición que no es la posición de equilibrio, esta fase inicial justamente viene a ser el valor de delta. ¿Correcto? ¿Ya? Esta fase inicial viene a ser el valor de delta. ¿Muy bien? Ahora, el periodo T, el periodo, justamente acá también se calcula el periodo, y se calcula pues la frecuencia o la frecuencia del movimiento. Solamente frecuencia, o también se llama frecuencia de movimiento, que viene a ser la inversa del periodo. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos determinar el periodo? Dividiendo 2pi sobre la frecuencia angular. La frecuencia angular viene a ser el valor que está multiplicado al tiempo, ¿ya? Y el valor que está afuera viene a ser la amplitud. Muy bien. ¿Cómo se determina la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple? La ecuación de la velocidad, cada uno tiene su ecuación, pero esos parámetros se determinan derivando. Ustedes todavía no conocen este concepto de derivación, ¿ya? La fórmula está acá de frente de la velocidad. Muy bien. Ahora, este significa, esto es x, arriba hay un puntito. Voy a aclararlo acá, no se nota, pero acá arriba hay un puntito. Ese puntito significa que se ha derivado una vez. ¿Ya? Primera derivada, acá es derivada de x respecto al tiempo. Ustedes todavía no conocen la derivación, pero y acá ya les doy de frente el valor de la velocidad. Cuando derivamos esta ecuación, se obtiene, miren, la frecuencia sale menos w, que es la frecuencia angular por la amplitud, por el seno, y el ángulo viene a ser el mismo. De coseno cambió a seno, fíjense. Esa es la ecuación de la velocidad.
¿Ya? Ahora, si yo quiero hallar la aceleración, para hallar la aceleración voy a derivar la ecuación de la velocidad. Igualmente, esto ya está derivado. Entonces, esto sería, pero acá encima de la posición hay dos puntitos. Esos dos puntitos quiere decir que la ecuación de la posición se ha derivado dos veces. Y finalmente obtendríamos menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, por el coseno del ángulo que estaba al inicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya conocemos nosotros esos conceptos de movimiento armónico simple. A ver, ¿alguna duda por ahí, por favor, para aclararlo antes de pasar a la parte práctica? A ver, por favor, ¿alguna pregunta? Para pasar a la parte práctica. Muy bien, la fase inicial viene a ser el ángulo inicial que se da en el tiempo cero. En este caso, sería pues la deformación, ¿correcto? En este caso sería la deformación en el tiempo cero. ¿Ya? Ese viene a ser la fase inicial, que este viene a estar dado pues en radianes. ¿Ya? Para la ecuación del movimiento, esto se trabaja en radianes, porque es ángulo, porque esto es angular. Esto es radianes sobre segundo, esto es segundo, se va y queda radianes más radianes. A ver, se multiplica el periodo con la frecuencia. Acá me dice, se multiplica el periodo con la frecuencia. El periodo y la frecuencia. Ah, ya, acá, esta T no es periodo. Si se refiere a esta T es tiempo, ¿eh? No es periodo, mucho cuidado. ¿eh? Esta T es el tiempo. El periodo lo calculas así. Y estos van multiplicados, es W por T. W, frecuencia angular, por T, que es el tiempo. Es una ecuación en función del tiempo. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a pasar a los ejercicios. A ver, un ejercicio de teoría dice, un bloque de masa M es disparado con velocidad V contra un resorte de masa despreciable y constante elástica K. Suponiendo el plano horizontal liso, es correcto que durante la compresión el resorte... A ver, ¿qué sucede con el resorte? A ver, vamos a ver. Dice, la fuerza resultante sobre el bloque es hacia la derecha. Cuando este resorte es comprimido, ¿correcto? Entonces, va a haber una fuerza del resorte recuperadora. ¿Y el resorte hacia dónde va a empujar el cuerpo? La fuerza de resorte, bueno, pues, el cuerpo lo comprime el resorte a la derecha y la fuerza recuperadora será hacia la izquierda. Entonces, esa fuerza resultante sobre el bloque es hacia la derecha. Esto es falso, pues, muchachos. Falso. Porque estoy viendo que la fuerza que le ejerce el resorte del bloque es hacia la izquierda. Entonces, esto es falso. ¿Ya? Muy bien. Letra B. Cuando el bloque se detiene momentáneamente, su aceleración es nula. A ver, ¿qué va a suceder, muchachos? ¿Qué va a suceder? El bloque va a comprimir el resorte hasta cierto punto. Luego, ¿qué va a pasar? El resorte va a haber un punto donde la velocidad es cero. Luego el resorte, que va a ser más o menos por acá. Entonces el resorte ahí, con la fuerza que aparece acá, va a hacer que este bloque se mueva hacia la izquierda. Entonces va a haber un cambio de velocidad. Entonces, ese cambio de velocidad, jovencitos, ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación, la ecuación de la aceleración. La ecuación de la aceleración. Fíjense. ¿Qué dice acá? ¿La aceleración de quién depende? De la deformación. Entonces, cuando la velocidad sea cero, la deformación va a ser la máxima, porque ya no se puede deformar más. Y si la deformación es la máxima, la aceleración es la máxima. Entonces acá dice la aceleración es nula. Falso. La aceleración es nula. ¿Sabes dónde es nula? Fíjate en la fórmula de aceleración. Acá, fíjate en la fórmula de aceleración. Para que la aceleración sea nula, la deformación tiene que ser nula. ¿Correcto? Entonces, en el punto donde la deformación es nula, ahí la aceleración es nula. ¿Ya? Entonces, la aceleración será nula cuando esto pasa por su posición de equilibrio. Ahí la aceleración es nula. ¿Ya? Muy bien. El bloque estará en equilibrio cuando su velocidad es nula.
A ver. El bloque estará en equilibrio cuando su velocidad es nula. A ver, jovencitos. Cuando la velocidad es nula, ¿qué sucede? Estar en equilibrio quiere decir no presentar aceleración. Pero cuando la velocidad es nula, hay aceleración, ¿sí o no? Incluso es máxima. Porque ¿qué dice equilibrio? Un cuerpo está detenido o está moviéndose con velocidad constante. Pero en el punto donde la velocidad es nula, hay aceleración máxima. Por lo tanto, no hay equilibrio. Entonces, esta también sería falsa. Luego me dice, la rapidez del bloque varía entre 0 y b. A ver, la rapidez es b. Pregunto, ¿la rapidez aumentará? ¿En algún momento aumentará? No va a aumentar. ¿Disminuirá? Sí, hasta convertirse a 0. Entonces, se convierte la velocidad en 0 en este punto, luego la velocidad va a aumentar hasta volver a convertirse en b. Y así va a suceder. Entonces, ¿la rapidez del bloque varía entre 0 y b? Muy bien, esto es verdadero. Esto sí es verdadero. ¿Ya? ¿Todas son falsas? No. Eso es falso, ¿no? La última es falsa, porque no todas son falsas. La letra D era verdadero. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna observación, alguna pregunta con respecto a esta primera parte, esta primera pregunta teórica? A ver, ¿tienes alguna duda en alguna de las aseveraciones que hay ahí? De repente dice, no, profe, eso es verdadero. O, profe, no, eso era falso. A ver, ¿no te quedó claro? A ver, ¿hay un ciclo infinito? No hay un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque la masa no queda pegada, pues. Esto simplemente se va a comprimir, rebota y el bloque se regresa. Y el bloque se regresa. Ahora, a ver. En este caso, el resorte me dice que tiene masa despreciable. Ya, entonces, si nosotros regresamos acá, fíjate, ¿el periodo de quién depende? ¿De la masa, sí o no? Si no hay masa, no hay periodo, ¿no? Entonces, tiene que haber una masa, por eso te están diciendo masa despreciable. La deformación lo origina esto, pero esto se comprime, luego se recupera y lo bota, no se queda pegado. Si se quedaría pegado, ahí sí, habría un ciclo infinito y seguiría oscilando. Muy bien. Listo. A ver, seguimos. A ver. Me dice acá, una masa unida a un resorte de constante elástica acá. Acá está. Vamos a agrandar un poquito, no salió bien claro. Y amplitud A, acá está. Determinar la energía cinética del bloque cuando pasa por la posición de equilibrio. A ver. ¿Cuánto es la energía cinética cuando pasa por la posición de equilibrio? La posición de equilibrio es esta. Está deformado, se ha comprimido. ¿Cuál será la energía cinética cuando pasa por la posición de equilibrio? A ver, piensa un poquito y mándame tu respuesta. Piensa un poquito y mándame tu respuesta. Este ejercicio es teórico, ¿eh? Todavía no estamos resolviendo nada. Mándame tu respuesta, por favor. Mándame tu respuesta. Esta es la posición de equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esa posición de equilibrio, jovencitos, hemos visto que la velocidad vale 0. La velocidad vale 0, jóvenes. Y si no hay velocidad, ya muy tarde mandaste. No hay velocidad, no hay energía cinética, ¿no? Entonces, la energía cinética vale 0, pues. 0, 0, 0. Porque no hay velocidad en la posición. Ah, no, perdón. Lapsus brutus. Esa es en la posición extrema. Me estoy equivocando. En la posición de equilibrio, jovencitos, en la posición de equilibrio, la deformación es 0, no es nula. Entonces, ¿qué significa la posición de equilibrio? Toda la energía potencial se convirtió en energía cinética, ¿correcto? Toda la energía potencial se convirtió en energía cinética. ¿Ya? La energía cinética 0 es en los extremos, en P y F, pero en el punto de equilibrio, toda la energía potencial se convirtió en energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, la energía cinética
viene a ser igual, ¿a quién? A la energía potencial elástica. ¿Y eso viene a ser igual a cuánto? Ahí está. Un medio, ¿no? Un medio de K por X al cuadrado. ¿Correcto? Listo. Ahí está. Ese vendría a ser la energía cinética. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ya. Ahí está. Esa viene a ser la energía cinética. Al cuadrado. Ahí está. Ya está. Muy bien. Listo. ¿Por qué no valdría cero en esa posición, jóvenes? En el punto de equilibrio la velocidad va a ser máxima. La velocidad es cero en los extremos, porque acá no hay velocidad. ¿Dónde la velocidad es cero? Acá, mira, ¿ve? Velocidad igual a cero, acá. Acá la velocidad es cero. ¿Dónde más? Uy, se colgó mi pizarrita. Un ratito que reaccione, por favor. Creo que ya. Nada, ahí está, ahora sí. La velocidad es cero acá, muchachos, acá. Ahí, en las posiciones extremas, ¿correcto? Entonces, si acá la velocidad es cero, acá la deformación es cero. Acá la deformación vale cero. Y si la deformación vale cero, ¿qué pasó con toda esa energía potencial elástica? Se convirtió en energía cinética. Y acá entonces la velocidad viene a ser la máxima. ¿Se acuerdan dónde vimos? Acá está, mira, la ecuación de la velocidad. Acá está. ¿Dónde la velocidad vale cero? Cuando la velocidad es máxima. Cuando la deformación vale cero. Y si la deformación vale cero, eso es justamente ¿dónde? En la posición de equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, un ejercicio dice. En la siguiente figura se muestra un bloque unido a un resorte que realiza un movimiento armónico simple. Si la amplitud es de 1 metro, determinar qué espacio recorre en un ciclo. Muy bien, ejercicio sencillo. Acá está. Un movimiento armónico simple. Dice que la amplitud es de 1 metro. Acá está. Esto es justamente su movimiento armónico simple. De acá para acá, de acá para acá. Entonces, la pregunta es, ¿qué espacio recorre en un ciclo? A ver, mándame tu respuesta. Está recontra fácil, ¿ah? ¿Qué espacio recorre en un ciclo? Muy bien, ya me mandaste. Vamos a ver la respuesta. Jóvenes, en un ciclo va a recorrer, es un movimiento, es una de ida y vuelta, ¿correcto? Una oscilación doble, para acá y para acá. Entonces, hacia acá recorre 2 metros. Hacia acá recorre 2 metros. Y en regresar otros 2 metros. Por lo tanto, en un ciclo, ¿ya? Va a recorrer 4 metros. ¿De acuerdo? 4 metritos va a recorrer. ¿Ya? Listo. Un ratito, muchachos. Listo. A ver, vamos a ver quiénes me respondieron. A ver. Serna, Ayala, Valdivia, Ludeña, Patasca. Ah. Serna, Ayala, Valdivia, Ludeña. Muy bien. A ver, jovencitos, si se acaba el Zoom, vamos a generar otro, ¿ya? Es un tema muy importante, así que quiero que ustedes estén presentes en la resolución de todos los ejercicios. A ver, siguiente ejercicio. Acá está. 4 metros, ¿ya? Siguiente ejercicio, muchachos. Dice, un punto tiene un movimiento vibratorio de periodo 2 segundos. Si su velocidad máxima es 2,5 metros sobre segundos, calcular su amplitud. Ahí está. Muy bien. La velocidad máxima
es de 2,5 metros sobre segundos. Entonces, tú tienes que saber dónde ocurre esa velocidad máxima. La velocidad máxima, ¿dónde ocurre? En la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, en la posición de equilibrio, la deformación vale 0. Entonces, nosotros tenemos que reemplazar acá. Tenemos que reemplazar acá, ¿correcto? La velocidad máxima, la deformación 0. Reemplazamos en la fórmula de velocidad x0 y tenemos nosotros la amplitud. El periodo dice que vale 2 segundos y la velocidad máxima vale 2,5. Entonces, reemplazando, acá está, 2 segundos, velocidad máxima 2,5, y reemplazando acá, tendríamos el valor justamente de la amplitud. ¿Está? A ver, 2,5, que es la velocidad, igual 2pi sobre el periodo, que son 2 segundos, por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado, menos la deformación, que tiene que ser 0, ¿no? Porque me dicen como dato que la velocidad máxima vale 2,5, y eso se da en la posición de equilibrio. Resolviendo, pues acá me sale pi, acá sale raíz de a cuadrado, se va, y me queda solamente a. Esto se elimina. Me estaría quedando solamente el valor de a. Entonces, me quedaría 2,5 es igual a pi por a. Entonces, la amplitud tendría como valor 2,5 entre pi dividido, que sería, lo puedes dejar en fracción, ¿ah? Pasa a dividir 5 sobre 2pi, o si no, reemplazas el valor de pi, que es 3,14, 0,796 metros, que es la amplitud, ¿ya? 0,796 metros. Ya con calculadora se tiene que desarrollar esto, ¿no? 2,5 entre pi. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, pasemos ahora sí, este ejercicio. Ejercicio de ecuación del movimiento armónico simple, dice. La ecuación de un más es, acá está, ¿ven? 2 coseno de 30 pi por t, en la que x es la elongación en centímetros, x la elongación, y t en segundos. ¿Cuáles son la amplitud, la frecuencia y el periodo de este movimiento? Me están pidiendo la amplitud, la frecuencia y el periodo. Recontra fácil. ¿La amplitud quién es? La amplitud es el número que está multiplicando a la razón trigonométrica. Entonces la amplitud en este caso vendría a ser el número 2. ¿Correcto? Fíjate acá. Acá tenemos la ecuación. Acá está la ecuación. Donde esta es la ecuación general, ¿ah? ¿Ya? A coseno WT más phi sub 0. Bueno, el periodo inicial se pone con delta, con phi, con beta. Otro le ponen. La cosa que es periodo que es la fase inicial, ¿ya? En este caso puede cambiar el ángulo. Ahora, la amplitud viene a ser pues 2. Es el valor que está multiplicando a la razón trigonométrica, ¿ya? Entonces, fíjate, esta es la ecuación que está arriba y acá tenemos, pues, ¿no? La amplitud vale 2. Ahora, la velocidad angular es el valor que está multiplicando justamente al tiempo. 30 pi por t. Entonces, 30 pi viene a ser la velocidad angular, radianes sobre segundos. Y la fase inicial viene a ser 0 radianes, ¿correcto? Listo, chicos. Voy a generar otro Zoom para continuar con lo demás de este ejercicio, ¿ya? Voy a cortarlo ahorita y se conecta al siguiente.